Bueno, pues buenas noches, buenas tardes a todos ustedes, aquellos que nos acompañan y que se dieron este espacio igual para estar aquí presentes. No, sean bienvenidos a este webinar Hablemos de la Trata de Personas, el cual conmemora el Día Internacional de la Trata de Personas, que tiene como fecha el 30 de julio. Bueno, en nuestro panel de expositores está Beatriz Calixto, abogada de profesión y miembro de la Red Franciscana México, la hermana Diana Muñoz, abogada de profesión y miembro de la Red Franciscana México, el profesor Abelardo Gamboa, licenciado en Sociología y profesor en la Universidad Nacional de Costa Rica, y a Rafael Lara, miembro de la Red Franciscana de Panamá, quien será nuestro moderador. Bueno, antes de dar inicio, queremos dedicar este espacio a nuestros hermanos y hermanas migrantes, quienes sufrieron un terrible accidente de tránsito en Nicaragua. Por ello, le cedo la palabra a la hermana Diana para que nos pueda dar una oración en memoria de nuestros hermanos. Adelante, hermana. Sí, buenas tardes a todas y todos. Les invito a que en este breve momento invoquemos a nuestro Dios, Padre y Madre, nuestro Dios de misericordia, y sobre todo en esta memoria de estos hermanos, hermanas que en este deseo de alcanzar el sueño de vida más digna, de una vida en mayor paz, en mayor armonía, pues ven transgredida su propia vida. Paradójicamente, las personas salen con este afán de mejorar la vida y ahí su vida queda truncada. Les invito simplemente a que en memoria a estos hermanos y hermanas hagamos un minuto de silencio para honrar sus vidas y para tener esta certeza de que en la memoria de nuestro Dios, Padre y Madre, están cada uno de ellos, ellas, así como todos los que pierden la vida en este intento de tener una vida más digna. Y hacemos Gracias, hermana Diana. También a cada una de las familias. Pedimos su eterno descanso. Gracias, Betty. Bien. Muy bien, buenas Gracias, noches, hermana. hermanos y hermanas. Paz y bien a todos y a todas. Hablemos de la trata de personas. La trata de personas es un fenómeno complejo, multifacético y paradójicamente poco comprendido. Acá trataremos de asomarnos a esta realidad de forma que podamos tener una mejor comprensión y así poder contribuir y servir mejor al trabajo con los hermanos y hermanas migrantes. El Protocolo de Palermo, también conocido como el Protocolo de la Trata de Personas, es un documento que nace en las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. En su artículo 3 define la trata de personas como el reclutamiento, transporte, traslado,
recepción de personas bajo amenaza o por el uso de la fuerza u otra forma de coerción, fraude, engaño, abuso de poder, o recibir pago o beneficios para conseguir que una persona tenga bajo su control a otra persona, para el propósito de la explotación. La explotación puede incluir la explotación sexual, trabajo forzado o servicios, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre o remoción de órganos. Hemos compartido la definición sobre la trata de personas que nos presenta el protocolo de Palermo, pero ahora quisiéramos escuchar de parte de nuestros expositores sus experiencias en el trabajo que realizan con la población migrante y los hallazgos que han podido descubrir en cuanto a la trata de personas. Así que los micrófonos son para ustedes. Si me permiten, yo quisiera iniciar con una pequeña reflexión, y es que en nuestro contexto en México y Centroamérica, el fenómeno de la trata de personas ha sido un fenómeno creciente, y esto está impactando fuertemente sobre todo los servicios de atención en los albergues, en términos de la acogida, pero también la necesidad de dar protección, de dar apoyo psicológico, de dar también asesoría legal a todo el dispositivo de redes, de organizaciones pastorales que están atendiendo las demandas de esta población. Pero el otro hecho que agrava la situación es la relación entre la trata de personas y la constitución de redes de crimen organizado. O sea, que hoy en día ya no podemos considerar la trata de personas como un fenómeno aislado que responde a la conducta de grupos particulares, de grupos individuales, sino que hay toda una red transnacional dedicada o que está involucrada en la trata de personas. Y esto vuelve más complejo el tratamiento del fenómeno en nuestros países. Gracias, profesor. Sí, bueno, y algo que también quisiera señalar, que algún hallazgo que yo creo que se ha estado dando en cuanto a lo que es la trata de personas es la evolución que esta ha ido teniendo durante el siglo XXI. Y vamos a ver que es una realidad la que estamos viviendo, que todas las relaciones actualmente y a través y con la pandemia se han ido desarrollando o se han ido fortaleciendo a través de las redes sociales, el ciberespacio. Y el ciberespacio, estas redes sociales, ha sido de gran importancia para que las personas, los tratantes, puedan captar a hombres y mujeres aprovechándose de sus vulnerabilidades. Asimismo, vamos a también a tener, y es algo, y lo estamos normalizando, el hecho de que veamos plataformas, aplicaciones en los cuales se paga para que publiques fotos de tu cuerpo y te lo pagan. Y esas aplicaciones, ya ahí vamos a ver que quiénes van a ser esos tratantes, pues los dueños de esas aplicaciones. Y es una forma también ya de trata, porque tú vas a decir, sabes que yo voy a vender fotos de mi cuerpo. Y lo estamos normalizando, lo estamos considerando que es algo que va caminando a pasos agigantados y se va normalizando. Y eso es algo importante porque vamos a ver cómo la población migrante puede, a través de esas relaciones en el ciberespacio, pueden caer con falsas promesas de trabajo, con falsas promesas de tener una relación amorosa y pueden ser fáciles víctimas de trata. De igual manera, al usar aplicaciones que son en apariencia
normales, positivas, porque nada más vas a mostrar fotos de tu cuerpo y te van a pagar con ellos, es una forma de trata. Entonces, creo que es importante ver cómo la trata ha ido evolucionando a pasos agigantados y bueno, lo vamos a ir viendo. Muchas veces la ley se queda atrás. Vemos entonces que... Bueno, hermana. sí, desde mi experiencia en la misión con la población migrante, puedo decir que la trata de personas es una transgresión a la vida, a la dignidad, a los derechos, a la salud, no solo persona que es víctima de este delito, sino de toda su familia. Es la agresión más cruel e inhumana que agrede a la persona, su autoestima, su valor como ser humano, sus sueños, sus ilusiones y hasta las mismas ganas de vivir. Me viene a la mente, al corazón, la imagen de varias mujeres migrantes que han sido víctimas de este flagelo y concretamente me viene a la mente el rostro de una mujer de 26 años que llegó con un embarazo de 6 meses. Fue reclutada en Tapachula por una persona de su misma nacionalidad, la cual le prometió trabajo, le prometió techo y bueno, muchas promesas. Después de tenerla 3 meses ahí trabajando en un puesto de gorditas, nace su bebé y la señora pertenecía a una red de traficantes de personas en la cual había involucradas autoridades y le quitan a su bebé para obligarla a prostituirse. Logran que esta persona sea deportada a su país y después de varios intentos de regresar ella para poder recuperar a su bebé de 7 días de nacida que se la habían quitado, llega finalmente a la casa de migrantes en Salto de Agua y pues ahí se le ayuda para interponer la denuncia correspondiente. Bueno, sería muy larga la historia de esta mujer, pero finalmente, después de 4 años, se logró que esta señora recuperara a su niña, ya de 4 años, muchos trámites, muchos traslados de un lugar a otro. Y puedo decir que esta mujer, así como otras muchas de las cuales yo he sido testiga, pues no han podido integrarse a la sociedad. Entonces puedo decir que este flagelo no solamente les resta dignidad y los derechos que ellas tienen, sino esta incapacidad que les deja para poder hacer una vida normal. Es una situación bastante grave que se da en el día a día en la población migrante sobre todo. Bueno, entonces vemos que la trata de personas se vale de las necesidades de las personas, necesidades que los hacen vulnerables ante estos grupos delincuenciales que se dedican a esto. La pregunta sería, ¿cuáles consideran ustedes los medios más notables de captación y coacción que utilizan los traficantes de personas? Bueno, me gustaría contestar esta pregunta y creo que un medio, una técnica de atracción que los tratantes utilizan, podemos identificar, conforme a lo que ha sido nuestra experiencia, podemos identificar 2 formas. Una es el engaño y la otra es la violencia. En cuanto al engaño, podemos encontrar, como ya lo había mencionado, las falsas promesas
de conseguir buenos trabajos, trabajos estables, bien remunerados. También podemos encontrar falsas promesas de protegerlos durante la ruta migratoria, así como las falsas promesas de que puedan tener una pareja, un matrimonio. Y bueno, y en este rubro es donde muchas veces las víctimas, en este engaño, las víctimas no se dan cuenta de que son víctimas de la comisión de un delito, por lo que podemos señalar que el consentimiento se encuentra viciado. Ellos creen muchas veces que lo que están realizando, principalmente la trata de personas con fines de explotación sexual, lo están haciendo de manera voluntaria. Entonces, esa es una forma. La otra es una relación en relación a la violencia, como lo había mencionado, que esta puede ser a través de la violencia física o psicológica. Y podemos encontrar la venta de niños, niñas, adolescentes por parte de los familiares. Muchas veces se da esa venta, así como el secuestro o el sometimiento. Entonces, a mi consideración serían esas dos técnicas. Gracias. Lo que yo creo que los traficantes utilizan como medio de coacción, primeramente es la promesa del sueño americano, trasladarlos a Estados Unidos, que es el sueño del migrante, para mejorar sus condiciones de vida. Muchas veces les sacan de sus países con engaños diciéndoles que van a trabajar con algún familiar, con algún conocido y que tienen trabajo seguro. Lo usan, pues, la vulnerabilidad de las personas. El enamoramiento es muy común ante la situación que vive sobre todo la mujer o el menor migrante. Muchas veces los enganchadores se valen pues de esta vulnerabilidad para ofrecerles una supuesta seguridad, un supuesto bienestar y poder pues así fácilmente poder convencerlas y trasladarlas a los lugares destinados para este fin. Y bueno, yo quisiera centrarme sobre todo en la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado, que también es muy común. Las personas, sobre todo discapacitadas, es muy común cómo son captadas, llevadas a lugares para trabajar de manera forzada y muchas veces acá el caso de un señor que tenía amputada una pierna, lo tuvieron trabajando en San Luis Potosí por 6 meses. Al final no le daban más que comida de la que sobraba. Y cuando él pidió su salario, lo corren y lo amenazan con echarle a migración. Entonces se valen también de las amenazas de que eres migrante, no tienes documentos y si tú denuncias, pues te va a ir mal, ¿no? Entonces, son muy diversas el tipo de coacción que ejercen, pero las más comunes que puedo identificar son estas. Yo creo que una de las características que hay en el fenómeno de la trata, por un lado tenemos todos estos mecanismos de reclutamiento o todos estos mecanismos que usan precisamente quienes realizan este tipo de prácticas, pero del otro lado lo que tenemos es la condición de las víctimas. Y hay una característica común en las víctimas y es la indefensión. O sea, las víctimas por lo general enfrentan alguna situación que tiene que ver con pobreza, con desigualdad, por un lado, ¿no? Pero también están expuestas a contextos de violencia, a situaciones de acoso, y esto también está relacionado con la ausencia de mecanismos de protección en los lugares donde esas víctimas se encuentran. Y allí, entonces, lo que vemos es que
operan una serie de mecanismos que están en correspondencia con las condiciones sociales, con las condiciones humanitarias, con las condiciones de vulnerabilidad de cada uno de esos sujetos. Entonces, por ejemplo, las personas que son víctimas de trata con fines de explotación sexual, por lo general hay una serie de patrones, ¿verdad? Que ya ustedes han señalado, tienen que ver con el engaño, ¿verdad? Se les ofrece un trabajo en otra actividad y terminan siendo reclutadas, explotadas, esclavizadas para esas actividades. El enamoramiento o el falso enamoramiento, y una práctica que se ha encontrado en algunos países de Centroamérica y que se ha documentado es cuando los miembros de las organizaciones pandilleras ponen los ojos en alguna joven y la quieren como novia, ¿no? Y las llamadas novias de la Mara. Y estas, bueno, desarrollan una serie de mecanismos de chantaje, de presión y de amenaza a las familias de las muchachas para que las entreguen. Si la familia no tiene las condiciones de proteger a la persona, a la joven, de llevarla a otro lugar, termina entregándola porque amenazan a la familia o ejecutan a algún miembro de la familia. O sea, hay una relación en ese sentido, en nuestros contextos, entre desplazamiento forzado por violencia y trata de personas. Y también están todos los otros mecanismos de reclutamiento forzado con fines de explotación laboral que se dan dadas las condiciones en las que la movilidad se está dando en nuestros contextos, de la falta de protección, de la falta de mecanismos, de una situación de indefensión generalizada de las personas vulnerables, de las personas pobres. Entonces, hay una relación muy clara entre la trata de personas y las desigualdades estructurales de nuestros países, de nuestras sociedades. Me llama la atención esa palabra indefensión. Y cuando leemos las normas internacionales en relación a este tema, son muy claras. Pero aún así podemos ver que la situación se agrava y hay un sabor a deficiencia en su ejecución para contrarrestar este delito. ¿Dónde creen ustedes que radica esta deficiencia? Bueno, adelante, profesor. No, ya usted habló primero. Yo luego. Ok. Bueno, algo que es muy importante señalar, como bien lo acabas, bueno, lo referiste, Rafa, al principio de este conversatorio, el protocolo de Palermo es un instrumento internacional que nos va a dar y va a abordar los diferentes aspectos de la trata. Ya nos da una definición y conforme al protocolo de Palermo y a la definición de esta, todos los estados van a derivar y se va a derivar sus demás definiciones. Algunas más amplias, unas menos amplias, pero se van a acotar conforme a lo que es el protocolo de Palermo. Sin embargo, creo que tiene diversos problemas para su aplicación en el contexto actual, como lo mencioné en un principio. La trata de personas ha ido evolucionando a pasos agigantados, que el protocolo se ha quedado hasta cierto punto atrasado. Y por ejemplo, vamos a ver también, en este punto vamos a ver las disposiciones en cuanto a la proyección de los adultos y la población infantil. Una población que son sumamente, la población infantil que son sumamente vulnerables. De igual manera, vamos a ver que no tiene un pronunciamiento como tal en cuanto a lo que es el principio de no penalización, del interés superior del menor, así como de las medidas de prevención. Solamente se van a limitar a campañas de sensibilización, que definitivamente no son malas esas campañas de sensibilización, pero tenemos que ir más allá. ¿Por qué? Porque los gobiernos en este sentido se han ido olvidando, o sea, los gobiernos a nivel federal, a nivel estatal, bueno, en México, a nivel local, han olvidado de promover políticas públicas o incluso legislaciones
y para que sean éticas en cuanto a lo que es la protección de los trabajadores, a la protección de las víctimas. Asimismo, por ejemplo, vamos a tener en el artículo 7, y eso lo hago referencia porque es algo muy importante, el artículo 7 del protocolo refiere que las víctimas de la trata deben permanecer dentro del territorio de manera temporal o permanente cuando proceda. Sin embargo, vamos a ver que esta asistencia de residencia temporal o permanente, muchos estados lo condicionan dependiendo de la colaboración de la víctima en las actuaciones penales, cuando no debe de ser así. Y vamos a ver entonces que esta colaboración, esta condición por parte de esta colaboración de las víctimas en las actuaciones penales va a revictimizar, las va a revictimizar y las va a considerar como si fueran ellos mismos los delincuentes, cuando no lo son. ¿Sí? Entonces, es muy importante señalar eso. En ese sentido, nos vamos a enfrentar que las víctimas van a ser víctimas también de estereotipos, por ser migrantes irregulares, las víctimas de trata por explotación sexual van a ser consideradas como aquellas mujeres de la vida alegre, ¿no? Que en México se les menciona, o no sé, en diferentes otros países. De a los jóvenes, niños, niñas y adolescentes como aquellos que son vagos, que están sin hacer nada. Entonces son víctimas de estereotipos. Entonces creo que ahí vamos a tener esa deficiencia. En mi opinión, creo que, como ya lo mencioné, la trata ha ido evolucionando y la legislación se ha quedado atrás a nivel internacional. Gracias, Betty. Yo añadiría a ese respecto, perdón que hable tanto, que hay una relación entre la indefensión de las víctimas y esto que señalaba Betty en el sentido de que los mecanismos internacionales están cayendo en una especie de limbo, de vacío de protección. O sea, hoy en día lo que estamos mirando ya no es solamente un vacío de protección en territorios en particular, sino vacíos de protección a nivel transnacional. Hay un problema que podríamos decir está vinculado con esta crisis de la gobernanza de la movilidad. Y en ese sentido, entonces, esta crisis de gobernanza de la movilidad tiene su expresión específica en, la gestión, en la intervención de las instituciones, de los mecanismos de protección, en la gestión, en los casos de la trata. Y entonces, aquí encontramos varias situaciones. En primer lugar, la evolución social del fenómeno versus el estancamiento de la norma jurídica, de los dispositivos, de los acuerdos, inclusive la incapacidad de los estados de avanzar hacia nuevas áreas de acuerdo, hacia nuevas áreas de cooperación internacional. Y eso mismo que pasa con el protocolo de Palermo, sucede, por ejemplo, con la figura del asilo político o del refugio, ¿verdad? Que hoy en día hay una gran discusión porque tenemos una diversidad de sujetos, de personas demandantes y necesitadas de protección, y los instrumentos internacionales están abocados a dar solo un tipo de protección, ¿verdad? Que es la protección añadida a la figura tradicional del refugio. A eso yo añadiría entonces también que tenemos estados, inclusive estados de origen y de tránsito de la movilidad y de la trata, donde hay una enorme debilidad de las instituciones en estados cuasi fallidos, ¿verdad? Donde las mismas instituciones o agentes vinculados a las instituciones están involucrados en los delitos de la trata o en las redes de tráfico de personas.
Y eso también tiene que ver, tiene que ver con el hecho de que hay una infiltración de redes criminales en las instituciones estatales, en los organismos policiales principalmente y en otros espacios. Además de ello, yo añadiría que también la falta de respuesta de los estados y de las instituciones a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, o en nuestros países en particular, también tiene que ver con un progresivo debilitamiento de los sistemas de justicia. Eso lo vemos en Guatemala, lo vemos en El Salvador, lo vemos en Nicaragua, e inclusive en Honduras, ¿verdad? E inclusive un debilitamiento de los dispositivos de protección policial a la población civil frente a grupos criminales y a, eh, a, a, los, a estos agentes vinculados a la trata. Lo otro que me parece que es muy importante es esto que tiene que ver con la estigmatización de la víctima. La estigmatización de la víctima no solamente es algo que opera desde afuera de la persona víctima de trata, es algo que también muchas veces la persona víctima de trata internaliza. O sea, ella entra en esa situación de indefensión porque se considera responsable, muchas veces culpable, de haber entrado en esa situación, de haber aceptado el trato, o sea, el engaño, el sentirse víctima del engaño o objeto de engaño, pues es parte del estigma. Y entonces también el estigma se agrava en el hecho de que muchas veces las personas no saben a quién acudir, no conocen, pues sobre todo si son llevadas a otros contextos, no conocen cómo proceder, cómo actuar y sobre todo, si están privadas de libertad, pues mucho menos van a encontrar las condiciones para romper esa situación en la cual se encuentran. Hay vacío, hay falta de actualización de los mecanismos de defensa, hay estigmatizaciones, vemos que se filtran estas mafias en las instituciones, y ante esta realidad tan compleja, dolorosa y cruel, en donde el ser humano es usado como objeto de lucro, ¿qué mecanismo de prevención consideran ustedes se deben tomar en las organizaciones que trabajan los temas de derechos humanos, por ejemplo, inmigración, en los gobiernos, en las iglesias, para advertir y demandar este delito? Bueno, en mi experiencia creo que algo muy importante que se tendría que trabajar es en cuanto a las organizaciones de derechos humanos y quienes trabajamos con migrantes, es la comunicación de quienes trabajamos en países, de quienes trabajan en los países de origen y quienes trabajamos en los países de tránsito y destino, compartir experiencias, buenas prácticas, para poder informar y alertar a las personas sobre los riesgos que existen en el camino, asesorar a las personas, tanto quienes trabajan en estos organismos de derechos humanos en los países de origen como quienes les recibimos, asesorarles y pues hacerles tomar conciencia de pues el riesgo que hay y los mecanismos de defensa, las instituciones que trabajan en favor. Y algo para mí muy importante es crear lazos de confianza, de comunicación, estar muy atentos sobre todo a la población migrante, tratándose de mujeres, adolescentes y menores, ya que son las personas más expuestas a este flagelo. Empoderar a las personas sobre sus derechos que tienen, ya que los enganchadores muchas veces por ahí les hacen creer que por estar en un país en el que no tienen documentos,
no tienen derecho a denunciar, no tienen derecho a expresarse y les intimidan mucho para que no hablen. Muchas veces a nuestros albergues nos pueden llegar personas que están siendo víctimas de trata y como vienen por primera vez, pues muchas veces tienen miedo de expresar lo que están viviendo y aunque a veces están ya en una situación límite, a mí me tocó muchas veces que ya cuando la persona se fue, le quitó todo su dinero o ya la estuvo tratando. Tuvimos el caso de una señora que estuvo ahí secuestrada por 3 meses en Salto de Agua y llegó después de haber estado ahí y había estado en el albergue, ya ella se había dado cuenta, pero por temor no habló por las amenazas que estaba recibiendo de la persona que la estaba trasladando. Entonces, todo este tipo de situaciones creo que pueden ayudar mucho a prevenir a las personas. En cuanto a la iglesia, pues yo creo que también hay mucho que hacer, ¿no? Las parroquias, desde impartir talleres de derechos humanos en las parroquias, sobre todo en esta temática de la trata de personas, y pues también tener el valor de denunciar, crear redes de apoyo, porque así como los tratantes tienen sus redes bien establecidas, bien organizadas y su comunicación es bastante efectiva, creo que ahí estamos muy atrás en esta parte y urge esta parte de crear redes de apoyo. En México está la red de Rajamín, está a nivel internacional la red Clamor, y bueno, es ir creando redes en pro de las personas víctimas de trata. Gracias, hermana. Yo, tal vez también en la misma dirección, me parece que aquí hay un elemento clave, ¿verdad? Y es que el trabajo en red es un trabajo que tiene dos dimensiones. Una dimensión es el desarrollo, ¿no? La adopción de una agenda de trabajo a nivel, a nivel regional, una agenda que permita, en primer lugar, entender, bueno, reflexionar sobre las causas del fenómeno, las características que adquieren todas estas formas de reclutamiento, las estrategias de las redes de tratantes y cuáles son las respuestas, los mecanismos de respuesta que se pueden activar y poner en práctica para prevenir e inclusive para intervenir en determinadas situaciones, ¿no? Leía, en uno de estos días veía el caso, ¿no? de una persona víctima de agresión, no era una víctima de la trata, pero ella logró salir de la situación en la que estaba porque engañó a la persona agresora diciendo que iba a llamar a pedir unas empanadas y llamó entonces al número de socorro, ¿verdad? Y entonces en el número de socorro dijo, bueno, es que quiero unas empanadas. Inmediatamente la persona que estaba allí captó que no era una llamada equivocada, que había un mensaje detrás de ello. Y entonces ella le preguntó, ¿es usted víctima de agresión? ¿Es usted está padeciendo necesita alguna asistencia? Y entonces eso activó un mecanismo de intervención para ir a sacar a la persona de donde estaba. Entonces, también debemos imaginar ese tipo de herramientas, de estrategias que se le pueden que se pueden indicar o aconsejar o entrenar a las personas a buscar ayuda en la medida de lo posible, dependiendo de la situación en la que están.
Eso por un lado, ¿verdad? En cuanto a las víctimas, pero también yo creo que hay que hacer un trabajo más amplio en la sociedad, porque yo creo que en nuestras comunidades, en muchos lugares, muchas personas no saben qué es la trata de personas. Escuchan hablar de este concepto y no les evoca ninguna situación y mucho menos les va a evocar un problema de seguridad, un problema de amenaza, o sea, no les evoca la imagen de una persona que necesita asistencia y que necesita ayuda. Y esto, pues además, reforzado por el estigma, por el prejuicio y a veces hasta por la xenofobia y el racismo que hay hacia las personas que por lo general son víctimas de las situaciones de trata. Por lo tanto, entonces, yo creo que aquí hay una necesidad de desarrollar un esfuerzo de sensibilización a distintos actores. Yo creo que es fundamental seguir desarrollando trabajo de sensibilización, por ejemplo, a los medios de comunicación, a los periodistas, a algunas personas que son productoras de opinión pública, inclusive a funcionarios públicos, porque también una de las razones por las cuales los protocolos, las normas, la legislación no cale más profundamente es porque inclusive los funcionarios pues no es que carezcan de conocimiento, sino que a veces no tienen la suficiente voluntad para poner en práctica los mecanismos de protección. Y también yo creo que al interior de la iglesia hay que hacer un esfuerzo también de sensibilización a agentes pastorales, a sacerdotes, inclusive a la feligresía en las comunidades parroquiales, en el sentido de comenzar a hacer conciencia de que este no es un fenómeno menor, no es un fenómeno que afecte a pequeños grupos, es un fenómeno creciente, ¿verdad? Y es un fenómeno que está vinculado a otros riesgos y a otras amenazas, que si esto lo dejamos correr, pues nuestras sociedades se van a ir deteriorando cada vez más. Y entonces aquí yo creo que hay una tarea fundamental en distintos ámbitos a nivel de redes, de redes de iglesia, a nivel parroquial, a nivel diocesano y también a nivel regional. Es como la trata de personas es como un gigante escondido, pero bien presente, ¿no? Y no nos damos cuenta de todo lo que está pasando atrás de ese escondite donde está, ¿no? Para resumir lo que hemos hablado, hay 3 elementos que abonan este delito. Primero, el endurecimiento de las leyes migratorias, las redes de corrupción y la vulnerabilidad de un pueblo sin oportunidades de una vida digna en sus países. ¿Qué estrategia creen ustedes se debe aplicar para concretizar la prevención que han enumerado en las respuestas anteriores? ¿Y en qué podemos contribuir las personas, las organizaciones que trabajamos el tema de migrantes para frenar de alguna manera, ¿no?, este gigante escondido, esta realidad tan inhumana a la que nos enfrentamos? Bueno, yo creo que ya lo mencionó Diana. Es algo muy importante el empoderamiento de las víctimas. Creo que nos debemos de centrar en ese punto, en el empoderarlas y hacerlas visibles en los diferentes escenarios, tanto nacionales, pero también internacionales. Y algo que, por ejemplo, lo que menciona, y en algún momento en algún curso lo mencioné, decíamos que, por ejemplo, la relatora especial sobre la trata de personas de la ONU, desde el 2005 al presente año, por ejemplo, no ha visitado ningún país de Centroamérica y México. Han sido pocos realmente los países y eso me ha puesto a reflexionar y preguntarme, bueno, definitivamente nosotros de estos países no tenemos problemas de trata. O sea, ¿qué es lo que está pasando?
O sea, yo creo que ahí nos estamos, tanto la iglesia o los grupos de apoyo, nada más nos estamos volcando a hacer prácticas de ayuda humanitaria y eso es algo muy bueno. Yo insisto, es algo muy bueno. Estos escenarios de sensibilización, eso es algo muy bueno que nos pone, vamos a poner un punto para poder hacer, pero tenemos que hacer algo más, insisto. O sea, ponerlos en la mesa del debate. O sea, llamar, ¿qué tenemos que hacer? Para nosotros como personas de fe y que trabajamos en una red de migrantes, creo que es muy importante el alzar la voz de alguna manera para buscar el frenar o el abolirla, esta trata, esta realidad, como ya bien lo había mencionado la hermana Diana, que es tan lacerante y que afecta a la humanidad. Entonces, creo que sí tenemos que hacer algo más desde la academia, está ahorita por el profesor Abelardo, la academia, las organizaciones de fe, la iglesia, organizaciones civiles. Tenemos que ponerlos, hacerlos a nivel internacional y a nivel nacional. Yo creo que eso es algo muy importante. Yo Gracias. creo que en este punto creo que es muy importante la sensibilización a la población local. Me refiero a los espacios en donde hay casas de migrantes o los espacios que son tránsito de personas migrantes, dado que pues es en este lapso que las personas son enganchadas, son trasladadas y demás. Me parece que es sumamente importante la sensibilización a la población local. Y por otro lado, pensaba yo, en México existe la red de albergues para migrantes y algunas veces me da la impresión de que no hay mucha comunicación y esto creo que debería ser más efectivo. Muchas veces en los albergues se detecta personas que pues se tiene la sospecha, ¿no? Pero aunque hables con ellos, pues por el temor, por la situación límite que están viviendo, no tienen la confianza de expresar lo que están viviendo y te quedas con esa espinita, ¿no? Por otro lado, muchas veces hay como la sospecha de una persona que puede estar enganchando, igual como no hay pruebas, pues no puedes hacer más. Y en este espacio creo que es muy, muy importante la comunicación entre albergues para decir, llegó una persona con estas características, ojo, si les llega ya, o llegó una persona que me da la impresión de que puede ser una persona enganchadora, igual hay que estar atentos a esto, ¿no? Creo que eso podría prevenir porque ya me tocó a mí en un momento que mandé un mensaje sobre una persona que yo tenía las sospechas, enseguida de un albergue me contestaron, sí, hermana, en este albergue pasó esto, y entonces sí se puede detectar tanto a las personas que están enganchando para poder, pues, salvaguardar a las personas que están siendo trasladadas, y creo que esta podría ser una labor sumamente importante que se podría hacer en los albergues. Y pues para mí es eso como lo más importante, y ir concientizando tanto al migrante como a la población local de este fenómeno. Me da la impresión de que, pues diría yo, estamos en pañales en este tema, no se conoce mucho, no se habla mucho y por lo tanto no nos comprometemos, no alzamos la voz ante esta situación tan lacerante y tan emergente en el día de hoy en nuestra sociedad, en nuestra iglesia y en todos los espacios. Y rápidamente, bueno, aparte de estas importantes propuestas que han hecho, me parece que en efecto necesitamos más conocimiento sobre el fenómeno, necesitamos más información, más intercambio de información, más sensibilización, articularnos más, colaborar más entre las distintas entidades y organizaciones que están comprometidas con la atención de las víctimas de la trata, pero quizás es un poco utópico lo que voy a decir,
pero también necesitamos hacer conciencia sobre las causas que originan la trata, que propician esta situación de indefensión de las personas víctimas de trata, y por lo tanto entonces la relación de la trata con la desigualdad, la relación de la trata con los contextos de violencia, la relación de la trata con aquellos territorios, aquellas sociedades, aquellos países donde el Estado no protege y más bien el Estado muchas veces se convierte en víctima, en cómplice de este tipo de aberraciones. Muy interesante. Llegó el momento de las preguntas y respuestas. Seguramente nuestros hermanos y hermanas que están, somos 37, tendrán muchas cosas que compartirnos y preguntas que hacer. Antes quiero leer, ponerle voz a dos chats que nos han escrito. Uno de Carita Los Teques, que opina: formarnos y organizarnos para la lucha contra la trata y para la articulación de un servicio en la defensa y acompañamiento de las víctimas. Es un desafío para la Iglesia. Visibilizar esta realidad es muy importante. Y dice Ignacio Harding: prácticamente todas las personas que pagan y quedan deudores a los carteles para pasar las fronteras con coyotes son víctimas de trata. Ahora sí, el que quiera preguntar, opinar, puede abrir su micrófono y expresarse. No todos a la vez, por favor. Yo estaba cuando hablaban de las leyes y todo eso, y las personas que están al frente de las fiscalías, ay Dios, de las fiscalías y que todas las policías y todo eso, ¿no? Pero que luego al final no se hace lo que se tiene que hacer, o no hacen lo que tienen que hacer ellos primero, ¿no? No es que, o sea, es verdad que ya está obsoleta Palermo, pero además de que Palermo está obsoleto, tampoco se hace real lo que ya existe, pues, ¿verdad? Si por lo menos se hiciera pues eficaz el trabajo a favor de la persona, pues no habría tanto, ¿no? Y eso, y la corrupción que ya salía. Por otro lado, en la frontera, sobre todo esta frontera de Tapachula, de México, del sur, es muy fuerte la situación, es muy fuerte. Por lo tanto, aquí no puedes hablar directamente de trata, no puedes trabajar directamente con las personas de trata. Primero porque no existen aquí, sino que aquí las captan y las llevan afuera del Estado o dentro del Estado en otros lugares, ¿no? Pero es difícil. Aquí solamente o sea, por experiencia plática en conversas con otras personas, o sea, han desaparecido o han muerto personas que han estado trabajando con la trata anteriormente, ¿no? Entonces como que ya nadie tocó. Ahora está el gobierno. Hoy mismo estaba en un teatro ahí, que fui ahí a las 5 que presentaron un teatro, tanto la Fiscalía Federal como el municipio presentaron una obra de teatro sobre la trata, ¿no? Cómo todas las situaciones, las maneras en que la trata capta, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues es como para prevenir, supuestamente, y estaban ahí toda la gente que trabaja, que labora en el municipio, policías de derechos humanos y todo eso del gobierno. Pero hasta dónde pues se lleva a cabo, ¿no? Ese es el asunto. Por otro lado, que nosotros, por ejemplo, la iglesia aquí en Tapachula, el obispo nos pidió pues que hiciéramos una comisión, o según desde la diócesis una comisión, pero nosotros ya como somos religiosas, nos hemos organizado con otras comunidades, con esto de la red, ¿no? De la red Talitacum. No, de Rajamín le llamamos nosotros, ¿no? Aquí en México. Entonces, quiere decir que desde esta red, pues nosotros estamos organizándonos, y el obispo que lo que quiere es que desde los seminarios se dé formación, a los sacerdotes se les dé, o sea, talleres también, ¿no? Información sobre esto. Eso es como lo que se quiere, pero que todavía estamos empezando, somos muy poquitas y llevamos apenas un año con esto, ¿no? Nosotros llevamos 2 años aquí,
y esto lleva un año, ¿no? Entonces, pues es todavía muy prematuro y que todavía falta mucha organización, faltan muchas cosillas por ahí para poder, esto se pueda realizar, ¿no? Pero el sueño del obispo es que todo desde la formación se vaya dando, ¿no? Se vaya ya preparando la persona en defensa de las personas y en contra de la trata, pues, ¿verdad? Eso es un poco, quería compartirles, ¿no? De lo que decían, pues, ¿verdad? Gracias. Gracias, hermana Verónica. A ver, dos hermanos más. Hermanos, paz y bien. ¿Me escucho? Paz y bien. Sí. Buenas noches, soy Tomás. Estoy de acá desde Monterrey, Nuevo León, desde México. Y soy voluntario en varios albergues porque, pues, como ustedes bien saben, Monterrey es una ciudad, pues, muy clave en todo este asunto de la migración. Los migrantes llegan aquí a la ciudad, pues, como de tránsito para llegar a Estados Unidos. Estamos muy cerca de la frontera. Yo escuchándolos, quería saber cómo, o sea, qué cosas podemos hacer, cosas concretas, cosas prácticas, porque muchas veces tenemos visitas a estos albergues. Hay varios aquí en la ciudad. Y qué cosas me pudieran recomendar que yo pudiera hacer con los migrantes para poder hablar de estos temas con ellos o ver qué se puede hacer. Muchas gracias. A ti, hermano, muchas gracias. A ver, nuestros expositores. Bueno, lo primero es informar a la población sobre los riesgos. Como se decía anteriormente, pues ofrecerles, por lo general se les ofrece charlas de derechos humanos y ahí es muy, muy importante, creo yo, sobre todo mujeres y menores de edad, alertarles sobre los riesgos que hay en el camino y sobre todo, como ya decíamos, empoderarles para que en un dado momento que sientan que están en riesgo, que están siendo amenazados, decirles cuáles son sus derechos y que no tengan miedo de hablar y hacerles saber que en las casas de migrantes hay abogados, hay psicólogos, hay personal que les atiende y que les protege ante esta situación. Gracias, hermana. Vamos con la última participación y es de Carita Losteque, que tiene la manito alzada. Un saludo a todos, a todas. Qué importante este conversatorio que podemos tener esta noche, sobre todo en esta semana dedicada a la trata. Creo que, como les escribí en el chat, una cosa muy importante es la formación. Carecemos de formación dentro de la iglesia y de una formación de ese compromiso que tenemos de la defensa de los derechos humanos y sobre todo del acompañamiento y de la lucha contra la trata, porque es un tema invisibilizado, es un tema que se habla poco. Nosotros en este momento nos hemos organizado en Venezuela en la Reclamor, donde formamos parte de varias organizaciones, no solamente Cáritas, La Vida Consagrada, sino otras organizaciones que trabajan el tema. Estamos comenzando a dar pasos y estamos formándonos y estamos también haciendo una campaña, haciendo ruido contra la trata, y en algunos lugares, como ustedes conocen, Venezuela tiene en este momento una migración forzada, y esa migración forzada hace un grupo de gente grande esté vulnerable y sea víctima de trata, sobre todo mujeres y niñas. Entonces, tenemos 3 casos en este momento que son desapariciones que ocurrieron en el mar, de naufragios de mujeres que eran llevadas a Trinidad y Tobago. Estamos, la semana que viene comienza el juicio después de 4 años de lucha. Esperamos en Dios que podamos tener justicia, pero también sabemos, y como decía la hermana hace rato, pues no hay un compromiso de los estados en la protección de las víctimas. Y por último, todo este tema de articularnos, comunicarnos y dar información segura a la gente y dentro de la iglesia también, porque cualquiera de nosotros puede convertirse en una persona que
evite que las personas caigan en las redes de la trata. Como hemos luchado también contra el narcotráfico, ese flagelo tan grande está más invisibilizado, sobre todo toca de manera silente a las personas en condición de pobreza. Y los engaños siguen siendo los mismos, aunque en las redes sociales se pongan, aunque hagamos campaña, pero yo creo que la fuerza que podemos tener nosotros como vida consagrada, como iglesia, va a hacer posible que tengamos otra perspectiva y podamos incidir en los tomadores de decisiones. Muchas gracias, saludos a todos y agradecida por este espacio de formación y de que podamos intercambiar también estas ideas. Muchas gracias a usted, hermana. Vamos a leer el último chat de la hermana Edith Urquía, que dice un saludo fraterno desde Honduras, de las hermanas franciscanas cooperadoras parroquiales de la Asunción. Gracias por todas las iniciativas que están realizando en favor de los vulnerados. Nos unimos a su lucha. Y Vicky López, nuestra coordinadora técnica, nos pide que prendamos nuestras cámaras para una fotografía, ¿no?, de los participantes. ¿No? ¿Es así, Vicky? ¿Podría hacer una pregunta? Sí, vamos con las preguntas. Continuamos. Yo sé que estamos en tiempo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hermana. Soy Katiusha Olave y estoy aquí en Durham, en Carolina del Norte. Creo que los expositores y algunos de los hermanos también comentaron algo sobre debemos de dar esa información, guiar más en nuestras parroquias. Me gustaría saber si hay algo desarrollado ya de presentación o qué pasos ustedes aconsejan para empezar a concientizar dentro de la iglesia. Gracias, hermana, por la pregunta. Yo creo que en ese sentido, perdón, nada más, yo recordaría las orientaciones pastorales del Papa Francisco sobre la trata, que yo creo que es un documento muy elaborado, ¿verdad? Donde hay una posición por parte de la Iglesia Católica, donde hay una toma de posición y una serie de recomendaciones. Yo creo que ahí hay que prestarle atención a ese documento. Gracias. Justo a eso me iba a referir, a los documentos del Papa Francisco. Es muy claro y tiene una postura bastante fuerte ante este tema, y pues ahí hay un amplio material, pero por lo menos en México está la red de Rajamín, como ya mencionaron, está la red Clamor a nivel internacional, que es una red, son redes que pertenecen a la iglesia, y pues de ahí creo que podemos echar mano para ir implementando materiales o ir viendo cómo, sí, obteniendo material para ir transmitiéndolo en las parroquias. Sí, existen como bien lo mencionaron ya, existen las orientaciones pastorales. No sé si lo pudiéramos compartir, o Vicky lo subimos y ya después lo comparten a las personas que se inscribieron para que lo puedan leer, porque es algo muy interesante realmente, y el hacer redes definitivamente es algo que nos ayuda mucho a todos. El tener estos contactos, saber quiénes son las organizaciones dentro de la iglesia o las organizaciones civiles que están trabajando contra la trata, nos ayuda mucho a crear conciencia y a tener herramientas más acordes. Y bueno, también tenemos dentro de la organización franciscana está también Franciscans International, que puede hacer visible todas estas violaciones de los derechos humanos y la problemática en los diferentes países y subirlo a nivel ONU. Gracias. Gracias. Vicky. Bien, dos cosas. Primero, saludarles a todos. Veo muchos rostros de personas conocidas por aquí, me alegra mucho, sobre todo porque nos seguimos encontrando siempre en estos caminos de lucha y es muy bonito verles.
Por ahí veo a Carmelo, a Ignacio, a Brenda, a Miriam, Otoniel, de verdad que tal vez no alcanzo a decir todos los nombres, pero qué bonito verlos por aquí, conectarse. Y hay, en brevedad, pues también un video, canción que nos gustaría siempre compartir, incluso en febrero también lo hicimos, y también esta fotografía. Así que, si les parece, si están listos, que hay unas cámaras que ya veo que están encendidas, pues tomamos la fotografía y luego pasamos a esta parte. ¿Está bien, Rafa? Listo. También ya compartimos el documento. Ahí hay algunas cámaras todavía apagadas. A ver, damos chance. Eso, muy guapos, guapas. Nada más que Fray Samuel tiene la mano levantada igual. No sé si su participación la dejamos ahorita o después del... Sí, sí, puede ser, Fray Samuel. Sí, está bien, ya está lista la foto. Okay. Entonces, ¿ya habló? ¿Escuchamos a mí? Sí, Fray, hable. Me parece muy interesante el conversatorio, pero sí, bueno, a mí tal vez me preocupa el nuevo formato de trata de personas que al menos en México se está presentando, que es los servicios sexuales a través de parejas swinger, ¿no? O sea, que ofrecen el servicio sexual siendo una pareja swinger, ¿sí? Esto que ahorita, este formato se está llenando en todas las redes sociales y creo que faltaría todavía como que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque nos hemos abarcado a la trata de personas con personas migrantes, ¿sí? Pero también hay trata de personas, principalmente en las grandes urbes de México, que están siendo víctimas de sus parejas, si fueran realmente pareja, ¿no? Presentándose en ese momento como pareja swinger. Gracias por el aporte, Fray. Yo creo que ahora sí, Vicky, las palabras finales de despedida. Primero le cedo la palabra a Vianey. Gracias, Vicky. No, pues, muchas gracias, Vicky. Muchas gracias, a los expositores también, a Rafael igual por, ayudarnos en esta tarea tan ardua también de ser el moderador, por los tiempos, igual, el espacio que nos han regalado para estar presentes en este webinar. Apreciamos muchísimo su participación y los comentarios que nos hacen llegar, porque esto a nosotros como red nos ayuda a que podamos seguir avanzando en este largo camino, como si bien para los hermanos migrantes y hermanas migrantes, y seguir avanzando, ¿no? Y justamente buscar estrategias, buscar soluciones que puedan hacer frente a esta gran problemática que nos, pues sí, ¿no? Que nos envuelve a todos. Pues nada, gracias, Vicky. Bien, también me gustaría, no sé, escuchar a los expositores, si hay algunas palabras finales para despedirse. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar en este espacio tan interesante. He aprendido mucho. Yo no soy experto en el tema de la trata, no soy experto en nada, pero he aprendido un poquito más de lo poco que sé. Muchas gracias. Bueno, también agradecer la participación, agradecer la invitación y pues de igual manera, ¿no? Creo que no hay expertos en este tema porque es como dice la canción de Mercedes Sosa, un monstruo grande que pisa fuerte y pues que se hace necesaria la participación y el ir tejiendo redes para combatirlo. Gracias y pues esperemos que nos sigamos formando todos en este tema tan necesario e importante. No, pues muchas gracias de verdad por invitarnos. Yo creo que todos vamos aprendiendo, vamos
aprendiendo y tejiendo redes. Definitivamente, como bien lo mencionaba Vicky, hay muchas caras ya conocidas, muchas caras no necesariamente de la familia franciscana, pero que estamos trabajando, y si estamos acá es porque estamos interesados en hacer algo, que sea mover corazones, empezar a sembrar esas semillitas para que en algún momento recojamos esa cosecha. Pues de mi parte, muchas gracias por la invitación. Un saludo de paz y bien desde la calurosa Panamá y unidos en oración siempre. Bien, ahora sí, les deseamos una feliz noche a todos. Agradecemos su participación, su interés y sobre todo también ese corazón ofrecido a este servicio a las personas migrantes y también a aquellas personas que sueñan con seguir aportando todavía más a estos espacios o procesos. Hemos dejado en el chat el documento que mencionaba Betty sobre el mapeo de Red Clamor. Es un documento bastante grande donde cuentan muchas organizaciones con los servicios que brindan y está segmentado por países. Así que si lo pueden descargar, es perfecto para poder también nosotros enterarnos qué organizaciones están justamente pues ofreciendo estos servicios a favor de la asistencia humanitaria con las personas migrantes. Si hay alguien que también quisiera dar pues palabras finales de los participantes, con todo gusto también nosotros los escuchamos. ¿No? Ok, piden aquí enviarles los correos. Ya queremos ir a cenar. Ah, no es cierto. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y a toda esta red. Qué lindo de poder conectarnos y conocernos y saber que no estamos solos, ¿no? Estamos todos juntos en el mismo trabajo y creo que este es un paso grande. Así que espero ir algún día por algunos lugares y visitarlos. Gracias, Katuska. Ahora sí, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos. Feliz noche. Pase bien. Pase bien, Gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, paz y bien, bendiciones desde Honduras. Feliz noche. Feliz noche a Argentina. Desde Venezuela. Así bien, muchas gracias. Bendiciones. Dios los bendiga, paz y bien. Anselmo, buenas noches. Buenas noches, saludos. Saludos.